decir que aún el día de hoy, cuando hablo del don de lenguas, me crea un poco del Señor, que es lo que tú quieres. ¿Sabes? Yo conocí al Señor a la edad de 23 años. Y no sé la historia de ustedes, pero en mi historia yo digo, yo no quería ir, mi mamá me obligaba a ir a la iglesia y nos decía, en la primera fila las espero. Y ahí estábamos nosotros sentaditas ahí, porque mi mamá. Bueno, pero estábamos ahí y así empezamos a conocer al Señor. Y, y yo crecí espiritualmente, o volví a nacer espiritualmente, en una iglesia que era muy conservadora. Gloria a Dios por mi iglesia, porque puso muchos buenos fundamentos en mi vida. En ningún momento quiero hablar mal de ninguna iglesia. Pero mi iglesia era muy conservadora, como digo, no levantábamos las manos al adorar, era muy riguroso, un poco seria la liturgia ahí. Entonces menos íbamos a hablar del don de lenguas. Pero de repente mi esposo y yo, cuando ya me casé con Antoine venía en cambio de otra iglesia, él venía de una iglesia más pentecostal. Entonces yo venía de una iglesia más conservadora, y ahí imagínense, es un pentecostal y una conservadora. Ya pues. Entonces yo iba a alguna cosa y yo decía, a mí nadie me tumba. Y él me decía, colabora, tírate nomás. No, yo estaba muy cerrada, muy temerosa. En verdad era, Señor, esto es tuyo. Esto es tuyo, Señor. A mí me costó, por eso te digo, Dios sabe a quién a mí me tocó este tema. Dios sabe que yo lo he vivido, que ha sido algo que yo he tenido que lanzarme un poco más allá. No es algo que yo te pido que tú lo hagas porque yo te tengo que decir que lo hagas. Es algo que el Señor ha trabajado también en mí y que sigo trabajando el día de hoy. Y entonces, cuando ya nos casamos con Antoine, nosotros empezamos a hacer evangelismo en las calles con los jóvenes. Pero un predicador nos dice, oye, ustedes tienen este ministerio, acompáñenme a mis campañas de evangelismo. Y nosotros dijimos, sí, pero no sabíamos muy bien quién era. Y wow, cuando estuvimos en esas campañas, veíamos unas cosas así, mira, te digo, milagros, cosas así como en mi cumpleaños número 35, yo recibí escarcha de oro en mis manos, así yo, Señor, esto es tuyo. O sea, ese era mi proceso. Y mientras yo estaba en esa campaña, en la primera especialmente, y estaba en el altar ministrando y estaba cantando, si tuviera fe como un grano de mostaza. El Señor me estaba ministrando a ver si en verdad yo tenía fe del porte de ese granito de mostaza. Y de repente la gente empezó a tener aceite en sus manos. Otra gente acá empezaba a tener sanidades. Sordos oían, y yo en verdad estaba con los ojos cerrados y decía, Señor, esto es tuyo, o esto es una maquinación, esto es un charlatán. Padre, ¿qué es? Padre, Señor, háblanos, yo no quiero hacer nada que no sea tu voluntad. Y de repente, como te digo, yo miré mis manos y mis manos estaban con escarcha dorada. Y miro al del bajo, y él lloraba y se limpiaba las manos, y estábamos todos así. Porque ¿sabes qué? En ese momento empecé a dudar y a preguntarme de cosas que antes yo me había preguntado. Y cuando yo iba a la palabra de Dios y leía Marcos capítulo 16, no sé si a ti te ha pasado, pero en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, yo cuando lo leía decía, wow, dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Y yo decía, wow. Luego en el versículo 18 dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y ahí me encontraba yo confrontada con la palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Pero Señor, yo creo en ti. Y me cuesta creer en lo sobrenatural de ti. Me cuesta creer que tú eres un Dios que puede sanar a las personas. Y en lo más profundo de mi corazón, mi creencia era, ok,
Ok, eso pasó antes a los discípulos, pero el día de hoy ya no ocurre hasta que Dios empieza a mover mi vida como Él siempre lo hace cuando nos vamos acomodando. Y nos desestabiliza, porque a veces nuestra estabilidad se convierte en ese ídolo que no nos permite seguir creciendo. Y Dios me mueve y me empieza a confrontar con esto. Y cuando tú lees Marcos, más adelante en el mismo pasaje que te acabé de leer, pero en el versículo 20 dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Wow. Yo quería ser esa discípula, esa seguidora del Señor, que las señales milagrosas respaldaran lo que yo decía. Y la verdad no por vanagloria y por decir, mira cómo el Señor lo está usando, sino que el Señor me estaba incomodando. ¿Hay algo más? ¿O es solamente historia pasada? El día de hoy se puede dar. Y sabes que aun cuando en Marcos capítulo 16, versículo 17 dice que los que creeremos, hablaremos nuevos idiomas, habemos muchos cristianos que el día de hoy no creemos eso. Lamentablemente se ha hecho mucha polémica, mucha confusión, mucha discusión alrededor de los dones sobrenaturales del Señor y específicamente sobre este don, el don de lengua. Se nos ha hecho creer, como lo creía yo, que las lenguas ya no son necesarias, que eso era solo para la iglesia en su inicio. Mira, se ha ridiculizado, se ha usado mal el don de lenguas también. Pero ¿sabes qué? El enemigo sabe lo tremendo que es cuando un cristiano ora en lenguas. Por eso la oposición. Por eso el conflicto con el Espíritu Santo y sus dones sobrenaturales. Pero déjame decirte que hoy yo quiero animarte como siempre lo hago. Yo voy a dar una serie de pasajes que te animo, por favor, que vayas en casa y tú puedas leerlos por ti mismo. Voy a estar enfocada en 1 Corintios capítulo 14 y voy a tomar varios versículos de este pasaje, pero como siempre te digo, en casa. En la primera reunión yo les decía, siempre les digo, la iglesia de Berea, dice la Biblia, que la iglesia de Berea, cuando Pablo predicaba, iban a su casa a ver si lo que Pablo había dicho era así. ¿Cuánto más nosotros? Así que, porque yo no soy Pablo, ¿no? Así que quiero hablar de uno de los beneficios de hablar en lengua. En primer lugar, la Biblia nos muestra, y como te digo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, nos dice que las lenguas son necesarias porque cuando nosotros hablamos en lenguas, hablamos con Dios. Hablar, orar en lenguas es tener una comunicación directa con el Padre. 1 Corintios 14:2 dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Dado que la gente no podrá entenderle, ¿no? Pero hablará por el poder del Espíritu. Pero todo será un misterio. Mira, aquí Pablo está hablando del orden en la reunión comunitaria. Porque mira, los corintios tenían todos los dones habidos y por haber, pero resulta que cuando se reunían eso era un alboroto. Prácticamente puedo decir que nadie estaba bendecido ahí porque eso era un escándalo, un griterío. Entonces Pablo dice, a ver, hermanitos, cálmense. Vamos a poner en orden cómo se hace el servicio, cómo van a hacer la Santa Cena. Porque Pablo les dice, van a la Santa Cena y se acaban todo, coman en casa, no sean así. ¿Sí o no? Ese Pablo es bien. Ya. Y aquí ahora le dice, a ver, si estamos en el culto, mira, si tú hablas en lengua, pues mira, esto es increíble porque tienes la capacidad de hablar solamente con Dios.
Pero ¿qué pasaría como pasó en Hechos capítulo 2 cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés? La gente dijo, uy, estos están locos, están borrachos. Y Pedro le dice, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Estaríamos chuchaqui, se dice en mi país. O sea, la cruda se dice en otro país. No sé cómo se dice en sus países. Pero resulta que los vieron así, cuando llegó el Espíritu Santo. Y eso, que la manifestación de los dones de lengua en Hechos capítulo 2, era la manifestación de lenguas humanas. La gente decía, oh, los escuchamos hablar en medo, en persa, en nuestros idiomas, pero ellos son unos pescadores. Pero ahí, mira, se armó un pequeño alboroto. ¿Qué pasaría si todos empiezan a hablar en lenguas angelicales? Y como dice, oye, solamente lo entenderías tú y Dios, pero los demás no entenderían nada. Pero Pablo les dice, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. ¡Wow! Le hablamos solamente a Dios y hablaremos por el poder del Espíritu. Cuando oramos en lengua somos conscientes de la presencia de Dios. Somos sensibles a la presencia de Dios. Somos empoderados, somos edificados. Somos bendecidos. Pero en este caso Pablo está hablando del orden. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Y si a usted le ha pasado conmigo, perdón. Pero cuando a veces vamos a orar y estamos orando, y entonces yo digo, ok, voy a orar por esta persona, y empiezo yo a orar, Señor, bendícele. Y empieza otra persona a orar, a ver, ¿quién ora primero? Cálmese. No sé, se hace un poco de confusión. Personalmente yo le digo, siga orando usted. Porque incluso cuando oramos, si estamos dos orando y esa persona está orando, yo intercedo. Mi rol es interceder por lo que él está orando. Señor, bendícele su trabajo. Y yo que intercedo, sí, Señor, bendícele. Y estamos intercediendo juntos, pero tenemos un orden. Aún más cuando hablamos en lengua, y es lo que Pablo está diciendo, sin olvidar lo importante que es esto para comunicarnos con el Señor. Ahora, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, más adelante se nos dice que la persona que habla en lenguas, y me parece increíble, se fortalece a sí mismo. Mira, cuando yo estoy ansiosa, que no sé si les ha pasado, te levantas en la mañana y todavía no vas a los pies de la cama y tú sientes como, uy, ¿qué pasa? Ora en lenguas. Porque te fortaleces a ti mismo. Cuando estás con temor, cuando estás con depresión, tremenda herramienta, tremenda arma poderosa que tenemos. Hablar en lengua. Mira, yo no sé tú, pero a veces yo no sé ni qué tengo, ni qué pasa. Como dijo Gaby, siempre dice, ¿será que estoy hormonal? No sé qué pasa. Pero el Señor lo sabe. Y es ahí donde tomo mi tiempo, Señor, Espíritu Santo, ven, y empezamos a orar en lenguas al Señor. Y viene la paz, la calma. Es más, cuando tú estás confundido, a mí me ha pasado, Señor, yo no sé qué hacer. Y empiezo a orar en lenguas y recibo hasta un plan. Yo le digo, wow, el Señor me habló y ya sé lo que vamos a hacer. Gloria a Dios. No te lo estoy contando porque me crea la más espiritual y nada de esto. Si yo estoy predicando aquí es porque el Señor me permitió vivirlo de una manera no muy buena. Con dudas, con temores, con vergüenza, será de Dios, lo debo hacer, y si me escuchan, y si no me escuchan, y si... Pero la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma. Yo necesito que Dios me fortalezca. Y tenemos esta herramienta del don de lenguas. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Recuerda que Pablo está hablando para que los corintios se organicen. Y la palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Y yo tengo una palabra de profecía para Carmita y le digo, Carmita, yo siento del Señor decirle que siga confiando, que lo ha hecho muy bien y lo va a seguir haciendo. Y la bendigo y me bendice. Pero cuando yo necesito animarme, oro en lenguas, porque mi fe, mi espíritu se fortalece.
Y aquí está nuestro querido Pablo diciéndonos que cuando oramos en lengua, te fortaleces a ti mismo, te fortaleces a ti misma, eres fortalecido cuando hablo en lenguas. Cuando yo me siento con miedo, yo oro en lenguas, ansiedad, temor. Cuando siento que el enemigo empieza a lanzarme dardos en mi mente y me dice qué es lo que estás haciendo, pero tú te crees que estás haciendo lo correcto, pues yo oro en lenguas para que el Señor fortalezca mi ser interior y poder seguir adelante. Pero he visto la mano poderosa del Señor. Cuando hay cosas que uno no entiende, cuando yo vengo y me paro a orar por alguien, y no porque yo sea la pastora, entonces yo me paro a orar y me viene, no, a veces me paro en fe, porque yo no sé qué te voy a decir, pero tú viniste a que yo ore por ti. Oro en lenguas. Y empiezo a orar en español o en inglés para que la persona sea bendecida. Pero esta tremenda herramienta también es un arma poderosa que nos permite romper con cosas que tú y yo no vemos, pero que la palabra de Dios dice que nuestra lucha, en Efesios capítulo 6, versículo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. ¿Y cómo yo voy a pelear con huestes espirituales de maldad? Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo toma control de todo nuestro ser. Eso significa que toma el control de nuestra mente, de nuestro cuerpo y también de nuestra voluntad. No tengo la cita en la diapositiva, pero si usted en casa está tomando apuntes, Romanos 8:5 dice que el Espíritu Santo viene y nos llena de todo. Todo Él se apodera de nosotros, eso hace el Espíritu Santo. Se apodera de nuestra voluntad. Por eso es que el enemigo no quiere que conozcas la verdad acerca de hablar en lenguas. Por eso hay tanta polémica y posiciones opuestas en relación a esto. Pero si el don de lenguas está en la Escritura, por algo es. Nada en la Escritura es por coincidencia. Es porque Dios quiere hacer un propósito en sus hijos que escudriñan la palabra de Dios. En 1 Corintios 14, pero ahora el versículo 5 dice, nos dice Pablo le dice a los discípulos, miren, yo desearía que todos puedan hablar en lenguas. Es un deseo de Pablo. Yo desearía que todos puedan hablar en lengua. Acuérdate que la iglesia de Corintios lo tenía todos, pero en desorden. Y Pablo le dice, yo quisiera que todos puedan hablar en lengua, pero aún más me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lengua, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. A menos. La profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien la interprete. En una ocasión había una persona aquí, y ustedes saben que una de las cosas que nosotros como Viña tenemos es que nosotros creemos en lo sobrenatural, pero de una manera natural. Yo hablo así siempre, no crean que hablo raro. Hablo raro siempre, así que así hablo. Las mismas bromas que yo te hago aquí te las voy a hacer en mi casa. O sea, yo no me subo acá y te empiezo a hablar diferente. Naturalmente, sobrenatural. Jesús no gritaba, no levantaba y si tú lo haces, como yo también lo hago, no tiene nada de malo. Pero damos en el énfasis en lo natural. Pues resulta, en una ocasión una persona vino a orar y empezó a perder el control. Yo me sentí un poco incómoda porque confío que Él sea el Señor, y sí creo que fue del Señor. El ambiente de paz se empezó como wow, todo el mundo se quedó un poco desconcertado. Entonces yo bajé a orar por esa persona como para calmarla un poco y direccionar la cosa. Y mi propósito era que le bajara un poco la intensidad. Y la verdad es que cuando yo bajé, le tomé su mano porque tenía la mano levantada, le tomé su mano y cuando iba a orar para bendecirla y hacerla que baje, el Señor me dio una interpretación de su lengua. Y yo le dije, wow,
yo vine a orar por ti, pero yo siento que el Señor está diciendo esto. Y el Señor me dijo algo para sus hijos. Ella fue edificada y yo también fui edificada. Y los que estábamos alrededor fuimos edificados. Porque eso es lo que Dios quiere. Mira, Dios nos da dones a ti y a mí. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Para edificar a la iglesia. Si yo voy a profetizar, no es para hacerme la famosa profeta, no. Es para edificar a ti. Porque tal vez tú has estado orando, Señor, yo necesito confirmación. Y yo vengo y te digo, Pati, te doy confirmación en el nombre del Señor, sigue adelante. Wow, eso es lo que yo estaba necesitando y el Señor lo confirma. Y nosotros aquí en la viña, cuando sentimos algo del Señor, bajamos y decimos, mira, yo siento del Señor esto. Si tú si tú lo recibes, pues bien. Si no, pues no me hagas caso. Así la persona también no tiene que decir, ay, Dios me lo dijo y resulta que no fue nada, como no tenía nada que ver y resulta que alguien te lo puso. No, vamos con esa humildad de decir, yo siento esto. ¿Te hace sentido? Y las personas muchas veces te dicen, sí, wow, era lo que estaba esperando. Y otras pocas veces, la verdad que creo que menos te dicen, no, nada que ver. Y otras veces me han dicho, no, pero cuando nos llevamos más me dicen, oye, ¿te acuerdas que tú me dijiste eso? Es que me daba vergüenza. Pero mira, qué precioso que el Señor nos dé estas herramientas, este armamento espiritual. Aquí en 1 Corintios 14:15 dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Pablo desea que todos podamos hablar en lengua, pero sin olvidarnos de la edificación, del edificar a otros, el no ser de tropiezo para otros. Todo es para nuestra edificación, para tu edificación personal, el don de lenguas, pero también para nuestra edificación comunitaria y para nuestro crecimiento comunitario. En Judas capítulo 1, versículo 20, se nos dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder del Espíritu Santo. Y este versículo en la Reina Valera dice orar en el Espíritu en la última línea. Orar en el Espíritu. Edifiquémonos unos a otros en su santísima fe y oren en el Espíritu también. Otro de los beneficios que nos da el hablar en lengua es que el orar en lengua es una tremenda armamento espiritual. Como yo te decía, ¿cómo vamos a luchar nosotros con huestes espirituales de maldad? Hay un libro que me encanta que se llama Guerra Cósmica, que habla sobre esa lucha que nosotros tenemos espiritualmente y cómo nosotros como cristianos podemos resistir a los ataques del enemigo si a veces ni siquiera estamos informados de que también tenemos una guerra espiritual. Pues el día de hoy yo te digo que el don de lenguas es un don que es una arma, un armamento espiritual fuerte, poderoso. El día viernes yo estaba mirando una película, generalmente los viernes en familia miramos películas, y mi hijo Caden era el encargado de ver la película. Y Caden eligió esa película, no sé si la han visto, se las recomiendo. Así que no se las voy a contar, pero les voy a hacer un poquito. Este joven se llama Desmond Doss y él fue a la guerra, pero él decidió no llevar armas. Decidió no llevar armas. Entonces, parte de la trama de la película es que todos los querían sacar, o sea, tú vas a estorbar, te van a matar y no llevas armas. ¿Cómo vas a la Segunda Guerra Mundial y sin armas? Es una excelente película y él, luego no les avanzo más para que ustedes la puedan ver. Pero ¿sabes qué?
Yo decía, wow, ¿cómo nosotros nos vamos a la guerra sin armas? No duramos. No duramos. Y mira, esta película es de la vida real de la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente tienes tu criterio con tus hijos, si son muy chiquitos es un poco sangrienta porque es una película de guerra, pero nos muestra este joven de fe cómo pelea, cómo peleamos tú y yo. ¿Cuáles son tus armamentos? ¿Cuál es tu armamento en donde tú ves, ay, pero es como que me pasa una, me pasa otra, Señor, ¿cómo peleo esta batalla si no sé ni siquiera de dónde vienen los golpes? Porque hay situaciones en nuestra vida, hay etapas en nuestra vida en donde parece como que estamos en una tormenta y no se acaba esa y regresa otra y llega otra. Pues también tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús de usar este armamento poderoso que es el don de lenguas. En Efesios capítulo 6, donde Pablo nos habla sobre esta guerra espiritual que nosotros tenemos, nos dice más adelante, pero ponte la armadura de la fe. Y después de que te pones la armadura de la fe, él dice en Efesios 6, 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. El don de lenguas es ese don que nos permite orar en el Espíritu. Siempre les digo, me encanta cuando en Apocalipsis Pablo dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y vio tremendas visiones. Imagínate lo que nosotros podríamos hacer si estábamos constantemente en el Espíritu. Wow, tenemos que seguir trabajando. Yo tengo que seguir trabajando mucho en eso. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Mira, ora en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Lógicamente que como estamos aquí hablando y como tú lo vas a ver cuando leas el resto de Primera de Corintios capítulo 14, Pablo les dice, pero chicos, miren, si van a hablar en lengua, máximo que sean 3 y en orden. Porque si viene alguien que primera vez llega a la iglesia, como me pasó a mí, ya les voy a contar, y los ve a todos ahí alborotados, va a pensar que están locos. Cuando yo tenía 10 años, mi tía me llevó a una reunión de oración con toda la buena intención. Y yo estaba pequeña y empezaron a orar por la sanidad de una persona sorda-muda. El señor que era sordo-mudo gritaba a más no poder y los demás que estaban orando gritaban a más no poder. Y yo estaba abrazada de un poste porque me dijeron, si abres los ojos se te meten 7 demonios. O sea, mira, suena gracioso, pero para mí fue tan traumática. Una niña de 10 años, yo dije, yo no quiero ese Dios. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, pero no dejar de usar el don de lenguas. Porque Pablo dice, si todos están hablando en lenguas, ¿a quién van a edificar? Nadie va a entender, solo tu espíritu con el espíritu del Señor se van a edificar, pero el que está al lado no entiende. Así que si están todos juntos, túrnense y que haya un intérprete, y si no, guarden silencio. Pero en ningún momento te dice, no lo hagas más. Solo sé sabio. Solo sé sabio cuando lo vas a hacer. Si de repente alguien se acerca a ti y tú sientes del Señor orar y usted le dice, voy a orar por usted, y les empiezas a decir, tal vez la persona no va a ser edificada, que es el fin de los dones. Tenemos que ser sabios en la estrategia que estamos usando, porque queremos que más conozcan del Señor, que más transformen sus vidas, y no para traerlo y sentarlo a una silla y que sea miembro de una iglesia, sino que para que experimente la transformación que solo Cristo Jesús puede dar en nuestras vidas.
Yo siempre digo, yo no soy ni la enésima parte de lo que fui antes. Pero esa transformación la hizo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y he visto transformación tras transformación, familias que llegan, que tenía tal vez un esposo golpeador y el día de hoy ese hombre es el hombre más amoroso, o una madre maltratante y el día de hoy es la que más abrazos da en la iglesia. ¿Y eso quién lo hace? El Señor. Y el Señor trae reconciliación, y el Señor trae restauración, y el Señor incluso casa a los que estaban divorciados. Yo he casado gente divorciada, que el Señor los trajo al arrepentimiento y transformó sus vidas. Porque eso es lo que queremos, que más experimenten la presencia del Señor en sus vidas poderosamente. Por eso Dios nos sacude y nos dice, no te quiero más ahí con temor a hablar en lenguas, crece. Y el Señor nos dice, mira, crece en los dones, pero también crece en los frutos. Crecen los frutos del Espíritu Santo, que son la forma en que Dios moldea nuestro carácter, haciéndonos a la imagen de Cristo. Por eso Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, dominio propio, humildad, fidelidad, gozo. Porque antes no éramos personas amorosas y hoy día somos amorosos. No porque estamos actuando, sino porque hemos sufrido una transformación por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y no es solo aquí, es en mi casa. Porque mis hijos sabían que yo antes era gritona, molestosa. Hoy día sigo siendo gritona y molestosa, pero ya no. Pero con amor. Pero Dios nos transforma. Dios restaura, Dios bendice esas manos que golpeaban a los hijos. Y el día de hoy esas manos se convierten en manos que acarician. Porque hemos entendido que Dios cambia nuestro carácter. Que sí, llegamos amargados, llegamos lastimados, sufrimos muchas cosas. Y tal vez esas cosas el día de hoy nos hacen una persona un poco irritable, desconfiado. Pero Dios no quiere que tú y yo sigamos así. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere llenar tu corazón con su presencia. Y para llenar tu corazón con su presencia debes sacar todo lo que no corresponde de Él. Por eso tú y yo tenemos que crecer, sí, en los dones del Espíritu Santo. Y que esas señales sigan a los que creen. Wow, mira, que me encantaría poder orar por ti, no coger serpientes, pero orar por ti, que seas sana y seguir orando porque seas sano y ver sanidad. Pero de nada sirve si mi carácter no ha sido transformado por la presencia de Cristo en mi vida. Y ahí está una vez más, los dones que Dios nos quiere dar para que nos edifiquemos nosotros con el Señor, como el don de lenguas. Me edifica, escucho, hablo al Señor, hablo en lenguas y el Señor desata cosas que yo no vi. Porque cuando yo voy a orar por alguien y yo siento un rechazo, como que me miran y esta qué se cree, o tal vez tuvo malas experiencias con pastores y yo me paro ahí y me miran mal, como que le voy a pedirle el diezmo. Entonces, oro en lenguas para que el Señor derribe cualquier muro, pared que esté construido por diferentes situaciones. En 1 Corintios capítulo 14, 15, Pablo, tratando ya de concluir, como buen pastor dice, ya voy a terminar, pero no termina, porque luego llega al 40. Pero en el versículo 15 dice, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Y mira lo que nos responde. Pues oraré en el Espíritu. Y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Yo te animo, iglesia. Yo te animo a que derribes, no en tu fuerza, sino en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, toda duda, toda vergüenza,
todo temor que tal vez te impide avanzar. No solo en los frutos, sí, en los frutos, pero también en los dones del Espíritu Santo. Que tú puedas crecer en lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice, si ustedes siendo padres que no son buenos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Pídele a tu Padre que te dé el Espíritu Santo y Él te lo va a dar. Y si hay dudas, yo oro en el nombre de Jesús porque esas dudas caigan. Y ¿sabes qué? Vamos a tener dudas, es más. Vamos a tener dudas, pero esas dudas, ¿sabes cuándo van a ser resueltas? Solamente cuando estemos cara a cara con el Señor. En el versículo 39 de este capítulo 14 de 1 de Corintios, Pablo dice: por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar. Y mira lo que dice luego: y no prohíban que se hable en lenguas. Y yo me atrevería a decirte, hey, no te prohíbas a ti mismo hablar en lenguas. No prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. El Espíritu Santo toma control de todo nuestro cuerpo, este cuerpo enfermo, y le da vida. Vamos para terminen, chicas, ¿ya? Gracias. El Espíritu Santo nos quiere dar sueños, visiones, lenguas, palabras de sabiduría, profecías, palabras de conocimiento. También Dios nos quiere dar ministerios. Así que yo quiero animarte que en esta mañana tú, si ya recibiste en tu corazón al Espíritu Santo como tu Señor y como tu Salvador, si ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, que tú sigas creciendo. Si tal vez tú no has recibido a Jesús, no has invitado a Jesús en tu vida, si tú no has entregado tu vida al Señor, yo creo que es un buen momento para hacerlo. Lo único que te puedo asegurar es que es la mejor decisión que puedas hacer. Así que si tú no has recibido nunca a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero invitarte a que tú le invites con tus propias palabras. Si tal vez tú lo has hecho muchas veces y has dicho esta oración y nada ha pasado, pues tal vez el día de hoy te invito a que vayas más allá y ahora lo invites, pero también le entregues tu voluntad. Así que quiero invitarles, si tú nunca has recibido al Señor, a Jesús como Señor y Salvador, si nunca has reconocido a Jesús como lo más importante en tu vida, si tú nunca has dicho, ok, ahora ya no voy a caminar solo, hoy día voy a buscar de Dios, quiero invitarte a que tú después de mí puedas repetir una oración. No tienes que pasar enfrente, el Señor está ahí, el Señor está mirando, el Señor te está escuchando. Así que vamos a repetir esa oración. Puedes hacerlo en lo más profundo de tu corazón, puedes hacerlo audiblemente como tú quieras. Di conmigo, Señor Jesús, yo te invito con todo mi ser, con todas mis ganas, a que vengas a vivir en mi vida, en mi corazón.
Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por caminar alejado de ti. Y hoy te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que cuando tú y yo hacemos esa oración, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero además dice que nosotros pasamos de muerte a vida. Juan capítulo 1 dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero los que lo reciben, así el que dice yo te recibo como lo hiciste tú en esa mañana, Dios nos da el derecho recién ahora, no antes. Antes éramos criaturas de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. En el momento en que tú y yo recibimos a Jesús, cuando declaramos audiblemente que recibimos a Jesús, la palabra de Dios dice que pasamos de muerte a vida y que experimentamos un nuevo nacimiento. Ya no el nacimiento que tuvimos del vientre de nuestra madre, que fue producto de una relación sexual. Ahora nacemos producto del Espíritu Santo. Tenemos un nacimiento espiritual. Así que tú estás teniendo un nacimiento espiritual. Si tú ya has hecho esta oración muchas veces, pues también en este momento estás renovando ese pacto precioso hecho con el Señor. Y ahora quiero animarte a que tú puedas recibir el Espíritu Santo de Dios. Que tú le digas, Espíritu Santo, yo te recibo. La palabra de Dios dice que algunos discípulos habían sido hasta bautizados, pero ni siquiera conocían al Espíritu Santo. Y cuando escucharon del Espíritu Santo, Pedro oró por ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Así que yo quiero invitarte una vez más. Nosotros decimos en la viña, posición viña, pero para posición de recibir. Y dile, yo te recibo, Espíritu Santo. Yo te recibo, Espíritu Santo.